Buenas noches, hermanos y amigos. Queremos darle la bienvenida a nuestro acostumbrado estudio bíblico de media semana. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, se habrá dado cuenta que hemos comenzado una nueva serie enfocada en las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. En nuestra primera sesión nos dimos cuenta o estudiamos acerca de la introducción que Pablo hace y el saludo, el agradecimiento que hace por los corintios. Pero al llegar a la segunda parte del capítulo, en el verso 10, el apóstol Pablo entra directamente a uno de los temas que le atañen, que le incumben a dirigirse a los corintios para corregir esas situaciones, y entra directamente a uno de los problemas que afectaban a la ciudad o específicamente a la iglesia, y esa era la falta de unidad entre los creyentes. Por 3 capítulos y medio, el apóstol se dedica a tratar con dicho problema. Lo primero que hace es enfrentarlo con la realidad del problema que tenían, y después de eso les hace ver las causas de la división y finalmente la solución a dicho problema. Así que le invito a que me acompañe al capítulo 1, verso 10, y voy a leer para comenzar desde el verso 1 hasta el verso 17, y luego a medida que avancemos vamos a ir leyendo las siguientes porciones. Antes de comenzar, como es nuestra costumbre, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él nos ilumine y nos permita entender este asunto. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por otra oportunidad más que nos permites de abrir las Escrituras, de estudiarlas, Señor. Gracias por la oportunidad también de tener una Biblia. Te rogamos, Señor, que en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, nos ilumines, nos des entendimiento y nos des un corazón dispuesto a solucionar problemas que puedan existir en nuestro corazón referentes a este problema de la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a las Escrituras, y Pablo le dice a los corintios en el verso 10 del capítulo 1: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, como dije, inmediatamente después de la introducción, el apóstol va, como decimos, a la yugular. Va directamente al grano de ese problema que afectaba a la iglesia. En el capítulo 1, en la primera porción, Pablo se había identificado con ellos como apóstol de Jesucristo, estableciendo su autoridad para poder llamarles la atención en cuanto a estas situaciones.
Pero el problema que afectaba a la iglesia era un problema que requería no solamente autoridad apostólica, sino un corazón sensible a la situación que estaban viviendo. Por lo tanto, Pablo no les dice, les ordeno, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, sino que dice, les ruego, hace una súplica. Menciona las contiendas, de que se pongan de acuerdo, que no hayan contiendas entre ustedes o divisiones, porque la falta de unidad en la iglesia de Corinto era evidente. Las contiendas entre ellos daban testimonio de que no estaban unidos. Y cuando digo contiendas, quiero aclarar que contiendas se refiere en este caso a conflictos que resultan de la rivalidad y la discordia. ¿Cómo se dio cuenta Pablo de este problema? Obviamente él está diciendo que fue por medio del informe de los familiares o de los esclavos de una hermana llamada Cloé, una mujer que seguramente era parte de la iglesia de Corinto. Estos fueron donde Pablo, le dijeron esto es lo que está pasando. Pablo, al nomás darse cuenta, escribe esta carta y como dije, aunque Pablo tenía la autoridad apostólica para ordenarles, no les ordena, les hace una súplica, les pide por favor, y literalmente ese debería de ser la traducción, porque Pablo está usando un verbo griego que es parakaleo, de donde viene parakaló, por nada, pero parakaleo es te ruego, te suplico. Y Pablo le suplica que se pongan de acuerdo. Literalmente hablando, que hablen lo mismo. Y cuando dice que hablen lo mismo es que estén de común pensamiento, con una sola mente. Y luego usa otra palabra interesante cuando dice que no haya cismas, no haya divisiones. Dice la segunda parte del verso 10, que no haya divisiones o cismas entre ellos. Una cisma es una división en la cual las personas toman grupos opuestos o grupos rivales en algunos casos. Estos estaban divididos en el sentido que unos decían yo soy de Cristo, otros yo soy de Pablo, otros soy de Apolos, otros soy de Pedro. Pero Pablo expresa ese deseo, esa súplica que tenía en su corazón de que cada uno de los miembros de la iglesia esté literalmente totalmente adecuado para tener una misma mentalidad. La traducción usa sentir, que sean todos de un mismo sentir y que tengan todos una misma opinión o propósito. Pablo dice que sean de un mismo parecer, pero literalmente hablando, eso es lo que Pablo está diciendo. Una misma mentalidad y un mismo propósito. Aquí surge la pregunta. Una misma mentalidad u opinión, ¿en cuanto a qué? El apóstol en ningún momento está diciendo que los creyentes de las iglesias deben tener la misma opinión en todo. No es eso. Pablo está hablando acá de que debemos de tener la misma opinión en lo que respecta a la unidad del cuerpo de Cristo. Por si acaso se diera el caso que los creyentes de Corinto pretendieran no saber de qué está hablando, Pablo se los dice directamente. Les dice en el verso 12, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas y otros yo de Cristo.
Entonces queda bien claro para los lectores corintios que Pablo está dirigiéndose hacia el tema de ustedes no tienen la misma opinión en cuanto a la unidad, están divididos. Uno de los trucos que más le funcionan al diablo es aquel truco expresado en la famosa frase, divide y vencerás. Otra manera de decirlo sería, permite que te dividan y perderás. El diablo había sembrado una forma de sectarismo, semillitas de sectarismo que habían germinado entre los creyentes. Estaba dividiendo al cuerpo de Cristo. El sectarismo es una actitud de una persona que con fanatismo, con intransigencia, defiende una idea, una doctrina o una persona y no admite ninguna crítica contra ella. Sectarismo e intransigencia van de la mano. Entonces el diablo había puesto estas semillas de sectarismo al punto que estaban diciendo, yo soy de este otro y yo soy de Cristo. Esas preferencias personales sobre predicadores a su manera o las maneras de enseñar de los predicadores puede en muchos casos dar lugar a ese tipo de divisiones que estaban sucediendo en Corintio. Se ve en las iglesias modernas. Personas que prefieren a este y lo defienden a capa y espada por su estilo. Cuando el otro tiene un estilo diferente, pero no hay ninguna diferencia doctrinal entre ellos. En este caso, los mencionados, Apolos era conocido por su gran elocuencia, bueno para hablar. Pablo era conocido por su profundidad teológica. Y Pedro, obviamente, por su posición de líder en la iglesia. Ahora, la carta en ningún momento da indicio de que hubieran diferencias doctrinales entre Pablo, Apolos y Pedro o Cefas. Por lo tanto, no podría atribuirse a diferencias doctrinales las divisiones que había entre los creyentes. Y por el otro lado, habían unos que podríamos llamarles los más espirituales. Aquellos que no querían tomar partido ni con Pablo, ni con Cefas, ni con Apolos. Estos eran aquellos que se identificaban con Cristo. Yo soy de Cristo. Y probablemente estos detectaban las diferencias o las divisiones y no querían participar de ellas. Tristemente, en nuestros tiempos modernos, muchas veces los predicadores mismos, en busca de grandeza, en busca de admiración, son culpables de fomentar ese partidismo entre los creyentes de las iglesias que pastorean. La realidad es que la iglesia de Cristo en nuestro tiempo no goza de unidad. La iglesia está dividida. Pero Pablo le recuerda algo que los pastores nunca deben olvidar. Y ese es el hecho de que Dios no los ha llamado a predicarse a sí mismos. No los ha llamado a buscar su propia exaltación, sino que el llamado ha sido a predicar y a exaltar a Jesucristo. Eso es algo que debemos los pastores de tener continuamente en mente. No estamos en el púlpito para promovernos a nosotros mismos, estamos para promover a Cristo. Pablo les dice a ellos en el verso 17,
Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Con eso, Pablo les está recordando que el mérito no debe ser para ninguno de los líderes de la iglesia mencionados anteriormente, Pedro, Pablo o Cefas, sino que el mérito es solamente para el Señor Jesucristo. Y Pablo va un poco más adelante y dice, ¿que acaso fue Pablo el crucificado por ustedes? Y la respuesta es no. No fue crucificado ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas. Fue Cristo Jesús. Fue el Señor quien murió por ellos. A ese es el que deben seguir los creyentes. A ese es al que deben someterse los creyentes. A ese es al que deben admirar los creyentes. No a los hombres. Pablo les está recordando que todos habían sido bautizados en el nombre de Cristo. Ninguno ha sido bautizado en mi nombre, dice él, dando a entender con esto, ninguno ha sido bautizado en el nombre de Apolos, ninguno ha sido bautizado en el nombre de Pedro, ni de Pablo. Todos hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de los predicadores. Ahora sí, Pablo reconoce ahí que él había participado en el bautizo de algunos creyentes de Corintio y los menciona por nombre. Menciona a Crispo, menciona a Gayo y menciona a la familia de Estéfanas. Y a todos ellos los bautizó en el nombre de Cristo. Si los creyentes siguen al hombre, entonces no son de Cristo, son del hombre. Y si son seguidores de hombre, en vano murió Cristo por ellos, está diciendo el apóstol Pablo. Y a eso podemos añadirle. No es la elocuencia lo que transforma la vida del oyente. Es Cristo, a través del Evangelio, que transforma la vida de las personas. Ni Pablo cambia personas, ni Pedro cambia personas, ni Apolos. Es Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. En el siguiente verso en adelante, Pablo les hace ver a los hermanos las causas de la división en Corinto. Y les hace ver principalmente dos razones. Están divididos por dos razones. Primero, por un mal entendimiento del mensaje de la cruz de Cristo. O sea, no han entendido bien el Evangelio. Y segundo, están divididos porque tienen una perspectiva equivocada acerca del ministerio. Hablemos del primero. La iglesia estaba dividida por un mal entendimiento del mensaje. El mensaje del Evangelio, como dice Pablo en todas sus epístolas desde el principio, no es un mensaje que procede de sabiduría humana. En el verso 18 les dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El Evangelio o el mensaje de la cruz es tan sencillo
que hasta un niño puede entenderlo. Pero una cosa que se le hace difícil al hombre entender es que un mensaje tan sencillo tenga el poder para salvar y transformar a las personas. Es que no puede ser tan sencillo, dice el hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser tan sencillo? Si es el poder de Dios concentrado en un mensaje, en el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo le escribió a los romanos, de ahí desde Corinto, a los romanos les dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Grecia, de la cual era parte Corinto, era la cuna de la sabiduría y de la filosofía de ese tiempo. Pero cuando Pablo estuvo predicando en Atenas, la ciudad anterior a su visita a Corinto, los sabios no quisieron recibir el mensaje. Probablemente pensaron, es que no puede ser así de sencillo. Y es muy probable también que a ellos se refiera Pablo en el verso 20, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista, el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y aquí el apóstol menciona primero al sabio, el sofos, aquel profundo en el saber. Menciona al escriba, el experto en la ley. Menciona al experto en debates, el polemista, y esa es la palabra que se usa en el griego original. Y ninguno de ellos, ni con su sabiduría, ni con su experiencia o gran conocimiento en la ley, ni en poder debatir, ninguno de ellos aceptó el sencillo mensaje del Evangelio. Y todavía hay muchos así, que se rehúsan a aceptarlo porque dicen, es que no puede ser así de fácil. Se olvidan o ignoran que el Evangelio no es un mensaje de conocimiento, sino un mensaje de fe. Por eso es sencillo. Y el hombre, con toda su sabiduría, no puede entender el Evangelio porque quiere pasarlo por el filtro de su sabiduría, sin darse cuenta que una mente chiquitita, finita, no puede entender o explicar la mente de Dios. Como dice el profeta Isaías, bueno, dice Dios por medio del profeta, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, con este cerebrito chiquitito queremos tratar de comprender y explicar la magnificencia, la grandeza y la profundidad de Dios, y a lo mejor ese era el problema con muchos de los griegos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de fe.
no de conocimiento. El mensaje del Evangelio es un mensaje del Espíritu. Pero el hombre, al no poder entender ese mensaje, llega a una conclusión. Esto es locura. Eso es una tontería. Estoy usando los significados literales de la palabra moría, que en nuestra versión ha sido traducido como necedad, como dice el verso 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son moría, necedad, locura o tontería. Y no las puede entender por una razón. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente y no humanamente. No bajo el filtro de la filosofía o de la sabiduría, sino bajo el filtro de la fe y del Espíritu. Y por eso no las puede comprender. Entonces su conclusión, no, esto es una locura. Los judíos pedían milagro como prueba. Señales, dice. Pero si vas al Nuevo Testamento, a los Evangelios, Cristo hizo muchas señales delante de ellos, pero aún así le crucificaron. En una ocasión le dijo: esta generación adúltera demanda señal, demanda un milagro como prueba. Y el Señor les dijo: les será dada la señal del profeta Jonás. Hablando de que la señal sería que él habría de estar en el vientre de la tierra por 3 días y resucitar al tercer día. Y aunque les dio evidencias por medio de milagros, no le creyeron. Tropezaron en la roca que es Cristo. Buscaban ver obras de poder y de sabiduría y no se daban cuenta que el centro del Evangelio, Cristo Jesús, es poder y sabiduría de Dios, como dice el verso 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios podía haber salvado al hombre de cualquier manera. Si al cabo que Él es Dios y Él tiene la autoridad, el poder, Él es el dador de la salvación, podía haberlo hecho como quisiera. Pero a Dios le plació salvar al hombre por medio de la fe en el Cristo resucitado, lo cual es el centro del mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio anuncia. Cristo resucitado. Y dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, le plació o le agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Entonces, Pablo les está haciendo ver, este mensaje sencillo no procede de sabiduría humana, porque la sabiduría humana no pudo comprenderlo. Luego les dice, o les recuerda, su condición. Les recuerda a quién había llegado el mensaje. Toda persona que olvida su origen
puede convertirse en un soberbio. Por eso dicen, nunca te olvides de dónde vienes. Los corintios, por lo menos los que estaban divididos, habían olvidado su origen, su condición. En el verso 26 al 28, el apóstol Pablo se lo recuerda. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre ustedes, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Con estas palabras, Pablo no solamente les está recordando su origen, su procedencia. No eran ni sabios, ni nobles, ni poderosos. Por lo tanto, no había razón válida para que alguno de ellos se sintiera superior o para que alguno de ellos viera de menos a otros creyentes. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Algunos creyentes se consideraban espiritualmente superiores a otros y lo demostraban de diferentes maneras. Pero ante la infinita sabiduría y poder de Dios, Pablo le dice, todos somos necios. Todos somos tontos, literalmente. Todos somos débiles. Y la razón por la cual le recuerda su condición, dice el verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios. En otras palabras, para que nadie se crea ser alguien. Porque si así lo creían, entonces eso se iba a ver reflejado en el trato con otros creyentes y eso se estaba viendo reflejado. Y pareciera que lo que Pablo está haciendo es recordarles que todo mérito, que toda la gloria le pertenece a Cristo, no a ellos. Porque no era ni por su sabiduría, ni por su posición, como dice acá, sino que por lo que Cristo había hecho por ellos. Eso es algo que debemos de recordar constantemente. Hemos sido salvados inmerecidamente. Ricos, pobres, educados, hombres, mujeres, independientes, por la gracia de Dios hemos sido salvados, no por quienes somos. Entonces Pablo les recuerda, fue por lo que Cristo hizo, no por lo que ustedes saben, no por lo que ustedes tienen, no por lo que ustedes han alcanzado, sino que dice en el verso 30 y 31, pero por obra suya de Jesús están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Con esto concluyo. Si no entendemos el mensaje de gracia y si nos olvidamos de dónde venimos,
podemos llegar a creernos más que otros y eso causará división en la iglesia. Tenemos que recordar, hemos sido salvados, no nos hemos salvado. Hemos sido salvados por gracia y no éramos nadie cuando el Señor nos alcanzó. Eso nos ayuda para tratar a otros creyentes con dignidad y al mismo nivel, con respeto, no viéndolos de menos, no viéndolos de más, porque el mismo precio pagó Cristo por todos. Y eso nos recuerda que en el cuerpo de Cristo todos los miembros valen lo mismo. Todos los miembros son necesarios. No tenemos el derecho de ver de menos aquel por el que Cristo murió. Los corintios habían olvidado eso. Pero si lo recordamos, estaremos evitando que el diablo siembre división, discordia y desacuerdo entre los creyentes. Pablo va a dar más razones acerca de estas causas de división y les va a ofrecer la solución. Pero creo que Pablo ha sentado una buena base con lo que ha dicho hasta este momento. No se olviden de dónde vienen, no se olviden lo que Cristo hizo, no tomen partidismo, sigan solamente a uno, a Cristo Jesús. Y cuando solamente seguimos a Él, no hay lugar para división, no hay sectarismos. Somos seguidores de un mismo Señor. Con eso el apóstol Pablo concluye el capítulo 1 y es en el cual concluimos también nuestra sesión de esta noche. En las próximas sesiones iremos avanzando un poco más y nos daremos cuenta más de la realidad o de cómo se manifestaban esos problemas de división entre los creyentes. Bueno, espero que recapacites en estas palabras, que te asegures que tú no eres de ese tipo de creyentes y que tu lealtad sea solamente para Cristo Jesús, no para el hombre. Te deseo unas buenas noches, que Dios te bendiga.